Rompí la única regla que me había hecho sentir segura. Y no tropecé con ella, sino que me incliné hacia adelante. Su rodilla estaba a centímetros de la mía, tan cerca que podía sentir el calor a través de la tela, mi pulso respondiendo antes que mi mente. La habitación estaba en silencio de esa manera peligrosa, de esa en la que cada respiración suena intencional. Mis dedos se apretaron alrededor del bolígrafo, no escribiendo, solo aferrándose, mientras su respiración se hacía más lenta, como si estuviera esperando que yo decidiera algo sin palabras. Entonces, la realidad golpeó, aguda e implacable. Esto no era un bar, ni una confesión nocturna entre extraños. Esta era mi oficina, mi nombre en la puerta, mi reputación colgando en el aire entre nosotras. Y ella no era una cualquiera sentada allí con esa mirada fija, sino la única persona a la que nunca se suponía que debía desear de esta manera. Lo que siguió a ese momento no explotó de inmediato. Se hundió lentamente, reorganizando todo lo que creía saber sobre el control, sobre el deseo, sobre quién era yo cuando nadie me observaba. Al final de esta historia, había cruzado una línea que nunca podría volver a trazar. Y no quería hacerlo. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, dale a la campanita para suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me gustan las rutinas porque no hacen preguntas. Avanzan, ya sea que me sienta lista o no. Esa mañana comenzó como la mayoría, el zumbido bajo del aire acondicionado ya luchando contra el calor del exterior. El leve olor cítrico y limpio del desinfectante que persistía del equipo de limpieza nocturno. El suave clic de mis tacones contra el piso pulido de la clínica. Abrí mi oficina, dejé mi bolso en la misma esquina, alineé mi cuaderno con el borde del escritorio, pequeños gestos de orden. Prueba de que las cosas estaban donde las había dejado. Me serví un café que realmente no quería. Ya estaba tibio cuando tomé el primer sorbo. Lo bebí de todos modos. La ventana detrás de mi silla filtraba la luz en algo pálido y controlado. Sin sol abrasador, sin sombras lo suficientemente dramáticas como para distraer. La ciudad sonaba distante desde aquí, el tráfico reducido a un murmullo sordo, las voces suavizadas por gruesas paredes. Esta habitación estaba diseñada para la contención, para escuchar sin absorber, para la proximidad sin consecuencias. Me senté, crucé las piernas, las descrucé. Me ajusté la blusa a pesar de que no estaba arrugada. Mi cuerpo se sentía raro. No exactamente nervioso, solo como si hubiera dormido mal sin recordar el sueño. La agenda decía que era una paciente nueva. Primera sesión, evaluación inicial. Nombres, historial, síntomas, estructura, terreno seguro. Me dije eso mientras miraba la puerta. Cuando llamaron, no fue tentativo. Fue ligero, pero seguro, como si quienquiera que estuviera al otro lado ya supiera que sería bienvenido. Me levanté, me alisando la falda nuevamente y dije adelante con la voz tranquila que había perfeccionado durante años. Ella entró como si la habitación le perteneciera, no ruidosamente, no arrogantemente, simplemente, naturalmente. Como si se adaptara al espacio instantáneamente, su cuerpo encontrando su ritmo sin esfuerzo. Un suave vestido rojo se movía con sus pasos, la tela atrapando la luz de una manera que hacía que se sintiera más cálido aquí que hace un segundo. Su cabello caía suelto alrededor de sus hombros, rizos no peinados para impresionar, sino ella no se apresuró a sentarse. Sus ojos se encontraron con los míos y por un breve e incómodo segundo, tuve la extraña sensación de ser vista antes de haber dicho una palabra. No evaluada. No analizada, vista. Hola, dijo, con voz baja, pausada. Hice un gesto hacia la silla frente a mi escritorio, de repente consciente de la distancia entre nosotras, de lo corta que era. Ella la cruzó lentamente, se sentó, cruzó las piernas. El movimiento fue casual, pero algo al respecto tensó mi pecho.
Noté la forma en que su rodilla se inclinaba hacia mí, la forma en que sus manos descansaban relajadamente en su regazo de dedos. Sin disculparse, me presenté. Ella dio su nombre. Las formalidades pasaron entre nosotras como accesorios que ninguna de las dos necesitaba. Mientras hablaba de por qué estaba allí, escuché de la manera en que siempre lo hago, postura abierta. Expresión neutral, bolígrafo moviéndose sobre el papel en líneas limpias y eficientes. Habló sobre el insomnio, sobre largas noches donde los pensamientos se sentían más fuertes que la razón, sobre la soledad que no disfrazaba de tristeza. La describió como hambre, como prison, como querer desaparecer sin querer morir realmente. Su honestidad fue certain. No frágil, aguda, no miró al suelo cuando habló. Me observó, la habitación se sentía más cálida. O tal vez era solo yo volviéndome consciente de mi propia piel, la forma en que la tela de mi blusa descansaba contra mi espalda, la leve tensión que se acumulaba entre mis hombros. Me moví ligeramente en mi silla, crucé las piernas de nuevo. El bolígrafo se detuvo, luego continuó. En un momento dado, ella se rió, suave, breve. Lo siento, dijo, hablo demasiado cuando estoy cansada. Está bien, respondí, y quise decir más que eso. Se reclinó, solo un poco. Estudió el techo, luego a mí. Su mirada no era agresiva, era curiosa. Como si estuviera probando la temperatura del aire. Pareces muy serena, dijo, sonreí educadamente. Viene con el trabajo. ¿En serio? Preguntó, inclinando la cabeza. ¿O es algo que practicas incluso cuando no tienes que hacerlo? La pregunta se deslizó de lado. No inapropiada, simplemente, lo suficientemente personal como para registrarse. Lo sentí entonces, ese sutil cambio. El momento en que la sesión dejó de sentirse como una lista de síntomas y comenzó a sentirse como una conversación que no había planeado. Mi pulso se aceleró, débil pero insistente. Respondí con cuidado, como siempre lo hago, pero mi cuerpo no estaba tan desapegado como mis palabras. Cuando la sesión se acercaba a su fin, resumí, describí los siguientes pasos, hablé sobre la frecuencia y los objetivos. Ella escuchó, asintiendo, con los ojos fijos. Cuando se levantó, el espacio que dejó atrás se sintió repentinamente notable, vacío de una manera que no esperaba. Hizo una pausa, con la mano en el pomo. Me miró hacia atrás, sin sonreír, sin estar seria. ¿Algo entre las dos cosas? Creo que esto podría ser interesante, dijo en voz baja algo así. La puerta se cerró de golpe y el silencio que siguió no se asentó, flotó, y por primera vez ese día, no busqué mis notas. Simplemente me senté allí, sintiendo el eco de su presencia donde no debería haberse demorado. Para la segunda sesión, mi cuerpo la reconoció antes que mi mente. Lo noté en la forma en que mis hombros se tensaron cuando vi su nombre en la agenda. En cómo llegué 5 minutos antes y aún me sentía no preparada. La habitación era la misma luz filtrada, la misma temperatura controlada, pero ya no se sentía neutral, se sentía expectante. Cuando llamó esta vez, el sonido aterrizó más fuerte. Entró vestida de negro. No severo. Tela suave, suelta alrededor de su cintura, aferrándose lo suficiente para sugerir movimiento debajo. Su cabello estaba recogido, exponiendo su cuello de una manera que se sentía accidental, pero no lo era. Ella sonrió cuando me vio, más lento que antes, como si estuviéramos compartiendo un secreto que ninguna de las dos había nombrado. «Hola, doctora», dijo. La palabra aterrizó diferente ahora. Le hice un gesto para que se sentara, y lo hizo, pero no de inmediato. Primero miró alrededor de la habitación, como si la viera por primera vez, o imaginándola de manera diferente. Cuando finalmente tomó la silla, se inclinó hacia adelante en lugar de hacia atrás, con los codos apoyados ligeramente en sus muslos. La distancia entre nosotras se redujo sin que ninguna de las dos se acercara.
Comenzamos la sesión de la manera en que se suponía que debíamos hacerlo. Le pregunté sobre su sueño. Ella respondió, pero su voz había cambiado más baja, más firme, menos defensiva. Como si ahora confiara en el silencio, o supiera cómo usarlo. «Tuve un sueño», dijo de repente. Asentí, con el bolígrafo listo. «¿Quieres hablar de ello?» Ella dudó. El tiempo, suficiente para hacerme consciente de mi propia respiración, era sobre ti. Mi bolígrafo se detuvo a mitad de palabra. «¿En qué sentido?», pregunté, con cuidado. «Tono neutral». «Cadencia profesional». Ella sonrió, no divertida, sino observadora. Estaba en una habitación, no esta, era más oscura. Y tú estabas allí, pero no así. Sus ojos se movieron sobre mí, lenta y deliberadamente, sin tocarme pero cerca. No estabas haciendo preguntas, solo estabas escuchando. El aire se sentía más espeso. Me volví muy consciente del sonido del reloj en la pared, cada segundo estirándose más que el anterior. ¿Qué pasó en el sueño? Pregunt. Se movió en su silla, cruzando las piernas. El movimiento llamó mi atención antes de que pudiera detenerlo. «Nada», dijo suavemente, «solo cercanía». Estar demasiado cerca, respirar el mismo aire. Ese momento antes de que suceda algo, cuando no sabes si sucederá, pero tu cuerpo ya está reaccionando. Mi garganta se tensó con saliva. Me dije a mí misma que esto era transferencia, un concepto que había explicado innumerables veces. Un límite que entendía intelectualmente. Pero conocer el nombre de algo no lo hace desaparecer cuando estás sentado frente a ti, viéndote respirar. ¿Y cómo te hizo sentir eso?, pregunté. Ella me miró durante un largo segundo. Viva, la palabra se quedó entre nosotras. Me moví en mi silla, descrucé las piernas, las crucé de nuevo. Mi pie rozó la pata del escritorio, una pequeña presión de conexión a tierra. Me recordé a mí misma que debía respirar lentamente, mantener la presencia, no dejar que el silencio se prolongue demasiado. Me alegro de que te sintieras cómoda compartiendo eso, dije. Ella inclinó la cabeza. Suenas como si estuvieras eligiendo tus palabras con mucho cuidado. Lo estoy, admití. Eso es nuevo, respondió. La última vez, te sentías sin esfuerzo. Algo en mi pecho se apretó ante eso. ¿Maitas? Fingiendo leer, pero la página se había convertido en líneas sin sentido. Cuando volví a mirar hacia arriba, ella me estaba observando, me pectanti solo atentamente. Como si estuviera memorizando la forma en que me comportaba cuando no estaba segura. La sesión continuó en fragmentos. Hablamos sobre su trabajo, sobre el arte y la frustración y la extraña intimidad de crear algo que nadie ve hasta que está terminado. Habló con sus manos, con los dedos cortando el aire, a veces descansando sobre su rodilla, a veces gesticulando demasiado cerca del borde de mi escritorio. En un momento dado, se inclinó para enfatizar un pensamiento. No mucho, solo lo suficiente para que pudiera olerla, algo limpio, cálido, no exactamente perfume. Mi respiración se entrecortó antes de que pudiera detenerlo. Ella se dio cuenta. Sus ojos se dirigieron a mi boca, luego volvieron a mis ojos. Un microsegundo, apenas allí, pero aterrizó como un toque. A medida que la sesión se acercaba a su fin, la tensión no había disminuido. Se había estratificado, sutil y persistente. Cuando le dije que nuestro tiempo casi había terminado, ella asintió, pero no se movió de inmediato. ¿Quieres que pare?, preguntó en voz baja. ¿Parar qué?, respondí, aunque lo sabía. Ella gesticuló vagamente entre nosotras. Esto, dudé. La verdad surgió demasiado rápido, demasiado honestamente. No lo sé, dije. Ella sonrió entonces, no obstante suave. Se levantó, recogió su bolso, caminó hacia la puerta. Su mano descansaba sobre el pomo, como la última vez.
¿Vas a volver la semana que viene?, pregunté. Ella se giró con los ojos brillantes. Por supuesto, dijo. Me vestiré de rojo. La puerta se cerró tras ella y el clic resonó en todo mi cuerpo. Me senté allí mucho después de que terminara la sesión, con el corazón todavía latiendo con fuerza. Consciente de una verdad innegable, algo había comenzado, y ninguna de las dos había pisado el freno. Para la tercera sesión, fingir neutralidad se sentía como una actuación elaborada en la que estaba fallando. Lo noté en la forma en que elegí mi ropa esa mañana, Cativo. Nada descuidado, pero con una atención que iba más allá de la profesionalidad. Lo noté en cómo ajusté la silla frente a mí antes de que ella llegara, alineándola con más precisión de la necesaria, como si preparara el espacio para algo frágil. Cuando entró, no vestía de rojo. Eso, de alguna manera, fue peor. Llevaba algo simple Chila Pali. Y su cabello estaba suelto de nuevo, enmarcando su rostro de una manera que suavizaba su agudeza. Ella sonrió cuando me vio, una pequeña sonrisa, casi tímida. Me desarmó de inmediato. «Pareces cansada», dijo. «Tú también», respondí antes de pensar. Ella se rió suavemente y se sentó. Esta vez se reclinó, con los hombros relajándose en la silla. Como si hubiera decidido confiar en ella, o en mí, la habitación se sintió diferente de nuevo, menos cargada de una manera aguda. Más íntima. Como un lugar donde los secretos podían depositarse con cuidado en lugar de ser arrojados. Comenzamos con terreno seguro, ansiedad, trabajo. La forma en que se estiran las noches cuando estás sola con tus pensamientos. Habló más lento hoy, eligiendo sus palabras, dejando espacios entre ellas. Me encontré llenando esos espacios con mi atención, inclinándome hacia adelante sin darme cuenta. En algún momento se detuvo a mitad de la frase. ¿Puedo contarte algo sin convertirlo en un problema? Preguntó, asentí. ¿Puedes contarme cualquier cosa? Estudió mi rostro algo. No estoy acostumbrada a que me escuchen así. No sin que alguien intente arreglarme o que quiera algo a cambio. Su voz no tembló, pero sus dedos sí, solo ligeramente, donde descansaban contra su rodilla. Lo sentí entonces. Ese sutil y peligroso cambio de observadora a participante. No estoy tratando de arreglarte, dije en voz baja. Estoy tratando de entender. Ella sonrió ante eso. No coqueta, agradecida. La conversación se desvió a recuerdos de la infancia, a momentos en que se había sentido invisible incluso en habitaciones llenas de gente. Habló sobre su primer enamoramiento de una mujer con una honestidad que me sorprendió, machico. Solo factico. Como una verdad que había llevado el tiempo suficiente para dejar de proteger, escuché y luego, inesperadamente, hablé. No salí con fuegos artificiales, dije. Las palabras me sorprendieron incluso a mí. Fue silencioso, tarde más como un reconocimiento que una declaración. Sus ojos se suavizaron. ¿Fue difícil? Sí, respondí. Porque las cosas silenciosas aún pueden cambiarlo todo. Una persona. No incómoda, compartida, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus muslos nuevamente. ¿Alguna vez te sientes sola?, preguntó. La pregunta aterrizó suavemente, sin desafío. Sin provocación, dudé, luego asentí. Más de lo que me dejó notar. Ella se levantó, metiendo distraídamente un mechón de cabello detrás de su oreja. El movimiento fue pequeño, Kenty, pero mi atención lo siguió como la gravedad. Me volví muy consciente del espacio entre nosotras, de cómo se había reducido con el tiempo, sin permiso. Yo también, dijo. Creo que es por eso que hablo demasiado. El silencio se siente peligroso cuando estás acostumbrada a estar sola en él. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. En un momento dado, ella se rió de algo que dije se rió. Con la cabeza inclinándose ligeramente hacia atrás, el sonido llenando la habitación. La calidez de eso me sorprendió. Sin pensar,
Le devolví la sonrisa, no mi sonrisa profesional, una real. Nuestros ojos se encontraron. El momento se alargó, no sexual. Todavía no. Pero íntimo de una manera que se sentía más reveladora que el tacto. Cuando se levantó para irse en pesuro, recogió sus cosas lentamente, con movimientos desprevenidos. Cuando se acercó al escritorio, su mano rozó el borde, y luego, apenas, mis dedos. El contacto fue accidental, fugaz, pero mi respiración se entrecortó como si hubiera sido deliberado. Ella también lo sintió. Lo sabía porque no se alejó de inmediato. «Debería irme», dijo suavemente. «Sí», respondí. Mi voz sonaba diferente a mis propios oídos. Dio un paso atrás, luego hizo una pausa. Me miró, realmente miró, sin sonrisa burlona, sin desafío. Solo algo abierto e incierto. «Gracias», dijo, «por esto». Después de que se fue, permanecí sentada, con el corazón latiendo con fuerza de una manera que no tenía nada que ver con la ansiedad. Mis dedos hormigueaban donde habían rozado los suyos. La habitación se sentía alterada, como si recordara lo que había sucedido, incluso si yo intentaba olvidarlo. Me di cuenta entonces, no sino con claridad, de que esto ya no era solo una conexión profesional que se desviaba de su curso, algo había cambiado. Y fuera lo que fuese, ninguna de las dos podía fingir que ya no lo sentía. La sesión que nunca sucedió comenzó con un mensaje que releí 3 veces antes de responder. Un café, extraoficialmente, sin notas. Sin oficina. Me quedé mirando la pantalla, el brillo demasiado brillante en la penumbra de mi cocina. El hervidor silbó detrás de mí, olvidado. Mi corazón no se aceleraba. Estaba firme de una manera que me asustaba más. Esto no se sentía impulsivo, se sentía elegido. Escribí y lo borré. Lo escribí de nuevo, lo envié. La cafetería era pequeña, escondida entre una librería y una floristería. El tipo de lugar donde el tiempo se suavizaba por los bordes. Cuando ella ya estaba allí, sentada junto a la ventana, la luz del sol rompiendo contra su cabello. Levantó la vista cuando entré y su rostro cambió de una manera que tensó mi pecho nosa. No alivio, reconocimiento, viniste, dijo, poniéndose de pie. Tú también, respondí, y ambas sonreímos como si eso significara algo, más pedimos café que apenas bebimos. Nos sentamos demasiado cerca sin reconocerlo. Nuestras rodillas se rozaron debajo de la mesa, no un error no corregido. El mundo exterior siguió adelante. Ajeno al silencioso cambio que estaba ocurriendo dentro de mí, ella habló primero sobre su infancia, sobre los veranos que pasó dibujando en el suelo del apartamento de su abuela, el olor a polvo y naranjas, la sensación de ser vigilada sin ser comprendida. Escuché, con las manos alrededor de mi taza, sintiendo el calor filtrarse en mis palmas. ¿Y tú?, preguntó, ¿cómo eras antes de convertirte en? ¿Esto? Me reí suavemente. ¿Esto? Ella gesticuló entre nosotras, Teniri. Pensé por un momento. Era más tranquila, no tímida, solo observadora. Aprendí pronto que estar serena hacía que la gente confiara en ti. ¿Y cuál fue el coste?, preguntó. La pregunta se deslizó más allá de mis defensas. El deseo, dije. La palabra se sintió pesada y honesta. Lo puse en un lugar seguro y me dije a mí misma que no lo necesitaba. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Hasta ahora? No respondí. No tuve que hacerlo. La cafetería se hizo más ruidosa a medida que avanzaba la tarde. Las conversaciones se superponían. Las tazas tintineaban. Se sentía intrusivo. Cuando se inclinó, su voz bajó. ¿Quieres irte? Sí, dije. Demasiado rápido. Caminamos lado a lado por la calle, pero conscientes la una de la otra en cada paso. El hotel estaba cerca. Terreno neutral anónimo. Cuando llegamos a la puerta, dudé. Mi mano se quedó a centímetros del pomo. Si me besas aquí, dije en voz baja, no mira. Ella no sonrió, asintió, entonces vayamos a otro lugar.
El viaje en ascensor fue silencioso. El zumbido llenó el espacio donde las palabras habrían sido peligrosas. Podía sentirla a mi lado, el calor de su cuerpo, el sutil cambio de su peso a medida que el coche subía. Cuando las puertas se abrieron, mi respiración se sintió superficial. Dentro de la habitación, la puerta se cerró con un suave clic que resonó más fuerte de lo que debería. Nos quedamos allí, a unos pocos pies de distancia. El aire se sentía cargado, casi eléctrico. Ella dio un paso más cerca, luego se detuvo. «Dime que pare», dijo. No lo hice. En cambio, extendí la mano, mis dedos rozando su muñeca. El contacto fue ligero, su piel estaba caliente. Inhaló bruscamente, y el sonido me atravesó directamente. Lentamente, deliberadamente, levantó la mano y la colocó sobre la mía, sin tirar, sin empujar, solo sosteniendo. El beso no sucedió de inmediato. Nos quedamos allí, respiraciones mezclándose, frentes casi tocándose. El tiempo se estiró fino, cada segundo una elección. Podía sentir mi corazón en mi garganta, mi pulso fuerte en mis oídos. Cuando nuestros labios finalmente se encontraron, fue suave, casi tentativo. Como una pregunta. Luego se hizo más profundo. Su boca era cálida, suave, familiar de una manera que me sorprendió. Mis manos se movieron sin permiso, deslizándose por sus brazos, descansando en su cintura. Ella respondió de la misma manera, los dedos enredándose en mi cabello, anclándome allí. El mundo se redujo a la sensación, la presión de su cuerpo, el ritmo de nuestra respiración, el sonido silencioso que hizo cuando me aparté lo suficiente como para mirarla. «Esta es una mala idea», susurré. «Ela Asensio». Lo sé, la besé de nuevo. Nos desvestimos lentamente, no con urgencia, sino con reverencia, como si cada capa importara. La tela cayó como una armadura. Cuando trazó con los dedos mi columna vertebral, me estremecí, la sensación desconocida y abrumadora. Nos acostamos juntas, las sábanas frías debajo de nosotras. Su cabeza descansaba contra mi hombro, su respiración cálida contra mi cuello. Me sentí expuesta de una manera que nunca antes había sentido, no solo físicamente, sino emocionalmente. No había dónde esconderse aquí. Ella, apoyándose sobre un codo, mirándome con una intensidad que hizo que me doliera el pecho. «¿Tienes miedo?», preguntó. «Sí», admití. «Yo también», dijo. «¿Pero no quiero parar?» «Yo tampoco». La intimidad que siguió no fue apresurada. Se desarrolló lentamente, como una conversación sin palabras. Toques que pedían permiso. Pausas que significaban más que movimiento. Me volví muy consciente de cada sensación, la forma en que su mano encajaba con la mía. La forma en que su respiración se enganchaba cuando trazaba una línea a lo largo de su hombro. En un momento dado, ella se rió suavemente, un sonido de incredulidad. «He imaginado esto», dijo, pero no así. Como que, pregunté, «¿Cómo si importara?» Las palabras se asentaron profundamente. Después, nos quedamos enredadas juntas, el mundo exterior reducido a ruido distante. Ella trazó patrones ociosos en mi brazo, pensativa. «Si esto es un error», dijo en voz baja, «¿por qué se siente como lo único real que he hecho en mi vida?» Cerré los ojos, presionando mi frente contra la suya. «Tal vez sea la primera vez que no estamos mintiendo», dije. «A nadie, ni siquiera a nosotras mismas». El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba de posibilidad, de miedo, de algo frágil y vivo. Supe entonces que no había vuelta atrás a cómo eran las cosas. No hay un compartimento seguro donde esto pueda almacenarse y olvidarse. Habíamos cruzado la línea juntas. Y mientras yacía allí, con el corazón abierto y desprotegido, me di cuenta de algo más. No quería volver a trazarlo.
La mañana siguiente se sintió más tranquila de lo que debería, no pacífica, no arrepentida, simplemente expuesta. Me desperté antes que ella, la habitación todavía tenue, las cortinas apenas respirando con el movimiento de la ciudad afuera. Ella estaba dormida de lado, con una mano acurrucada cerca de su rostro, las pestañas descansando suavemente contra su piel. Mientras dormía, parecía más joven, menos protegida. La confianza que la envolvía tan fácilmente durante el día se había aflojado, y lo que quedaba se sentía peligrosamente tierno. No le toqué. No confiaba en mí misma para hacerlo. En cambio, observé el ascenso y descenso de su respiración, el leve pliegue entre sus cejas que se suavizaba cuando exhalaba. Mi pecho se tensó con algo desconocido, no deseo esta vez, sino responsabilidad. La realidad se acercó sigilosamente, como la luz debajo de una puerta. Este no era un momento suspendido en el tiempo. Esta era una elección con consecuencias que aún no habían llegado, Perrien. Cuando se despertó, me sonrió sin dudarlo, como si no hubiera un debate en su cabeza. Como si la noche anterior hubiera resuelto algo en lugar de desenredarlo. «Estás pensando demasiado fuerte», dijo. «Riesgo laboral». Ella buscó mi mano, dedos cálidos, conectando a tierra. «Dilo», murmuró. «¿Decir qué?» «Lo que sea que estés tratando de no decir». Dudé. «Entonces, ¿esto cambia las cosas?» Ella asintió. «Lo sé». «Y no puede continuar así», agregué, las palabras sabiendo agudas. Su mano se quedó quieta, pero no se alejó. «¿Quieres que pare?» La pregunta no era un desafío. Era una ofrenda. Cerré los ojos por un segundo. Cuando los abrí, ella me estaba mirando, totalmente presente, impávida. «No», dije honestamente, pero querer no es lo mismo que saber cómo. Nos vestimos en silencio, no pensamiento. Cada movimiento se sintió pesado, deliberado. Cuando nos separamos en la puerta, beso. Solo una mirada que prometía oraciones inacabadas. La clínica se sintió diferente cuando regresé. Las paredes no se habían movido. Los muebles no habían cambiado. Pero mi cuerpo reaccionó al espacio como si recordara algo que no se suponía que debía. Me senté en mi escritorio y miré la silla frente a mí, mi pecho tensándose con el eco de su presencia. Cancelé su próxima cita. Escribí el mensaje con cuidado, profesionalmente. Creo que es mejor que la derive a un colega. Mi dedo se quedó sobre enviar más tiempo del necesario. Ella respondió en minutos. ¿Es esto que estás siendo responsable o asustada? No respondí. Los días que siguieron fueron más pesados de lo que esperaba. Seguí mi rutina, escuché otras voces, sostuve otras historias, pero mi atención se escapó. Me sorprendí buscando entre las multitudes su cabello, su postura, la forma en que se movía como si confiara en que la gravedad la encontrara a mitad de camino. Por la duda se acercó sigilosamente. Repetí las elecciones, la ética. La línea que había cruzado a sabiendas. Imaginé las consecuencias, las cejas levantadas de los colegas, los juicios susurrados, la forma en que mi nombre podría sonar diferente si se pronunciara con sospecha en lugar de respeto. Y luego estaba ella. ¿Qué pasa si esto es solo proximidad disfrazada de conexión? ¿Qué pasa si había confundido intensidad con intimidad? Había construido mi vida sobre la moderación, sobre el discernimiento, sobre conocer la diferencia. Ella no facilitó la retirada, no apareció sin anunciarse. Ella no suplicó, ella no presionó, ella esperó. Una semana después, envió un solo mensaje: «Echo de menos hablar contigo». Nada más, me quedé mirándolo más de lo que debería. Mi pecho me dolía no sino con el peso de saber que la había lastimado al elegir la distancia sin explicación. Nos reunimos de nuevo en público. Un parque, esta vez neutral, abierto, seguro, se sentó en el banco a mi lado, dejando un espacio entre nosotras que se sentía más ruidoso que la cercanía.
La ciudad se movía a nuestro alrededor, niños riendo, perros tirando de las correas. La vida continuando sin importar nuestra silenciosa tensión. «No vine a convencerte», dijo. «Vine a entender», asentí. «Debería haberte explicado». «Sí», respondió suavemente. «Deberías haberlo hecho». Le conté sobre el miedo, sobre el riesgo, sobre la versión de mí misma que había sobrevivido manteniéndose en control. Ella escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos, la postura relajada pero atenta. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo momento. «No te pediré que me elijas por encima de tu vida», dijo finalmente. «Pero tampoco voy a fingir que esto no importó». Su honestidad caló más hondo que cualquier acusación. Luego vinieron las presiones externas, sutiles al principio. Un compañero mencionando límites al pasar. Un supervisor recordándome el protocolo durante una revisión rutinaria, nada explícito. Solo lo suficiente para agudizar mi conciencia. Me sentí dividida en dos. Con ella, me sentía presente, desarmada, real de una manera que no me había dado cuenta que me faltaba. Sin ella, me sentía correcta, respetada, segura, pero la seguridad había empezado a sentirse como ausencia. Intentamos la distancia de nuevo. De corta duración, ineficaz, nos reunimos para tomar un café, luego para dar paseos, luego cenas que duraban demasiado. Evitamos las etiquetas. Evitamos la cercanía física en público. Pero la intimidad no requiere contacto para volverse peligrosa. Vivía en nuestras conversaciones, en silencios compartidos, en la forma en que recordaba cosas que había dicho semanas atrás, en la forma en que notaba cuando mi voz cambiaba con la fatiga. Una noche, después de demasiada honestidad y poco tiempo, dejó de caminar y se giró hacia mí. «No puedo ser un secreto que visitas cuando te conviene», dijo en voz baja. «Y no te pediré que seas imprudente». Las palabras cortaron limpiamente. «Lo sé», respondí, «y no quiero que lo seas». «Entonces, ¿qué estamos haciendo?», preguntó. No tenía una respuesta esa noche. El precipicio se acercaba. La presión aumentó, no por escándalo o confrontación, sino por la silenciosa erosión de fingir. Me sentí parada en un umbral, consciente de que no elegir era su propia decisión. La última vez que nos reunimos antes de que todo cambiara, nos sentamos una frente a la otra, con las manos cruzadas por separado sobre la mesa. «Esto no puede seguir suspendido», dijo. Asentí. «Lo sé». Ninguna de las dos nos movimos. El futuro apremiaba, pensierto. Y por primera vez desde que nos conocimos, la posibilidad de perderla se sintió real, no teórica. Mientras me alejaba esa noche, con el pecho apretado por palabras no dichas. Una verdad resonó más fuerte que el resto. Lo que viniera después requeriría un valor que no estaba segura de tener todavía. No decidí en el calor del deseo. Decidí en la ausencia de el plano, el tipo de mañana que no exige nada de ti. Sin urgencia, sin drama. Solo la luz deslizándose lentamente por el suelo, el polvo visible en el aire si mirabas con suficiente atención. Estaba de pie en mi cocina sosteniendo una taza de la que no estaba bebiendo, escuchando el silencio que una vez había trabajado tan duro para proteger, y por primera vez, ese silencio se sintió deshonesto. Mi teléfono estaba boca abajo en la encimera. No lo había tocado desde que me desperté. Ya sabía que mensajes me esperaban allí, recordatorios amables, confirmaciones profesionales, el tipo de comunicación que mantenía mi vida avanzando sin preguntar si quería ir con ella a Penela. No en cómo se veía en la cama o en el sonido que hacía cuando se reía inesperadamente. Pensé en cómo escuchaba, en cómo se mantenía presente incluso cuando el silencio se volvía tenso. En cómo no me pedía que fuera más valiente de lo que era, solo más honesta. Dejé la taza intacta. En la cama todo se veía exactamente igual. Eso debería haberme tranquilizado. En cambio,
Se sintió como entrar en una habitación que ya había dejado emocionalmente. La recepcionista sonrió. Un colega asintió al pasar. Mi oficina esperaba detrás de una puerta cerrada obediente e inalterada. La abrí, entré y me quedé allí más tiempo del necesario. El escritorio. La silla frente a él, los estantes llenos de libros que conocía de memoria. Esta habitación había sido mi ancla. Mi prueba de competencia. El lugar donde había aprendido a contener el caos de otras personas sin dejar que se filtrara en mi propia piel. Pero ahora, de pie allí, me di cuenta de algo inquietante. Había aprendido a escuchar sin revelarme nunca. Ese era el precio. Cancelé mis citas una por una, no apresuradamente. No dramáticamente. Cada clic se sintió deliberado, como quitar un alfiler de una estructura que había construido cuidadosamente durante años. Mi pecho se tensó no sino con gravedad. Esto no era escape, esto era alineación. Cuando la llamé, mi mano no tembló. «Voy a verte», le dije. Y esta vez no me voy con medias respuestas. Ella no preguntó por qué. No preguntó cuánto tardaría. «Vale», dijo. «Solo eso». Su piso olía a café y pintura y algo ligeramente cítrico que no podía ubicar. Abrió la puerta descalza, con el pelo recogido, suelto, los ojos buscando mi rostro como si se preparara para el impacto sin inmutarse. No entré de inmediato. «Tomé una decisión», dije. Ella asintió lentamente. «Entra». Nos quedamos de pie en el salón sin sentarnos. Las paredes estaban vivas con lienzos inacabados, colores en capas, formas a medio hacer, evidencia de proceso. The devenir. Pedí alejarme de la práctica clínica, dije. No como un castigo, como un límite que elegí para mí misma. Me estudió cuidadosamente, como si estuviera buscando grietas. «No seré tu médico», continué. «Y no seré alguien que te ama en fragmentos». Su respiración se entrecortó apenas. Cruzó el espacio entre nosotras y colocó su mano contra mi pecho con la palma plana, sintiendo la firmeza debajo. «No necesito que seas valiente», dijo. «Necesito que estés aquí». «Lo estoy», respondí. Y por primera vez, la palabra no se sintió aspiracional, se sintió factual. Hablamos. No nos apresuramos a nada. Nos sentamos en el suelo, en cambio, con las espaldas contra el sofá, las rodillas tocándose. La ciudad zumbaba afuera, indiferente y viva. «Esto no será fácil», dijo. «Lo sé, perderás cosas». «Ya lo he hecho», admití. «Pero ninguna de ellas eras tú». Fue entonces cuando se inclinó hacia mí, no con urgencia, no para sellar un momento, solo porque la cercanía tenía sentido ahora. Las semanas que siguieron fueron más tranquilas de lo que esperaba, sin grandes gestos, sin consecuencias dramáticas, solo conversaciones, explicaciones, ajustes. Algunas puertas se cerraron suavemente, otras se abrieron sin fanfarria. Hubo momentos de duda, noches en las que me despertaba buscando la certeza a la que había renunciado, días en los que me preguntaba si había interpretado mal la intensidad por permanencia. Pero cada vez que expresaba el miedo en lugar de tragarlo, ella me encontraba allí, no con tranquilidad, sino con presencia. «No voy a ir a ninguna parte», ves, no como una promesa, sino como una declaración de intenciones. Pareció. «No será porque fuimos honestas. Nos conocimos lentamente». Aprendí que tarareaba cuando estaba concentrada, que odiaba las mañanas, pero amaba la luz del amanecer si no tenía que hablar, que podía ser valiente con el arte y vacilante con el descanso. Ella aprendió que necesitaba el silencio como algunas personas necesitan el ruido, que procesaba la emoción en capas, que no estaba reteniendo, solo teniendo cuidado con lo que dejaba salir a la superficie. Discutimos no destructivamente, pero honestamente, sobre el tiempo, sobre las expectativas, sobre cuánto de nosotras estábamos dispuestas a mostrarle al mundo.
La primera vez que nos tomamos de la mano en público no fue cinematográfico. Estábamos esperando Café Larga, el día sin incidentes. Ella me buscó sin mirar, sus dedos rozando los míos, luego entrelazándose naturalmente. Nadie se quedó mirando, a nadie le importó. Sentí que algo se asentaba dentro de mí, pasé a un rol diferente profesionalmente: enseñanza, investigación, tutoría. Una posición sin autoridad sobre la vulnerabilidad. Se sintió bien en mi cuerpo de una manera que no había anticipado. Más ligero, más espacioso. Ella venía a mis conferencias a veces, sentada tranquilamente en la parte de atrás, dibujando en su cuaderno. Fingí no darme cuenta. Siempre me daba cuenta. El tiempo hizo lo que hace el tiempo. Suavizó los bordes afilados. Profundizó las raíces. Nos dio referencias compartidas, bromas internas legales, rituales que nos pertenecían solo a nosotras. Una noche, meses después, estábamos acostadas en el suelo rodeadas de lienzos, con las ventanas abiertas al aire de verano. ¿Alguna vez piensas en cómo empezó esto?, preguntó. Sonreí más de lo que debería. Y insistió. Creo que nos conocimos en el momento exacto en que ambas estábamos cansadas de fingir. Ella lo consideró. Me gusta esa versión, Temen. Este amor no me rescató, Neglo. No llegó como una recompensa por la valentía. Llegó como una consecuencia de la honestidad. Solía creer que cruzar las líneas significaba perderte a ti mismo. Ahora sé que a veces la línea es la ilusión. Y pasarla no es destrucción, es llegada. Si llegaste al final de esta historia, es porque algo aquí te llegó. Así que dime en los comentarios desde qué ciudad estás mirando, los leo todos. Y si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete al canal, activa la campanita y quédate conmigo. El próximo video ya está en tu pantalla. Y podría decir exactamente lo que no has podido admitir en voz alta todavía.